la inflamación aguda, la inflamación crónica, los picos de inflamación crónica. Entonces el proceso que digo fue el proceso de los trastornos hemodinámicos o disísmicos, cuando hay la circulación de la sangre, hay edema, hiperemia, infarto, hemorragia, trombo, etc. Y ahora vamos a un cuarto proceso, que es el proceso de las neoplasias, ¿sí? Neo significa nuevo y plasia es crecimiento. Entonces vamos a ver que ahora la célula puede sufrir una mutación. La mutación es que hay un cambio en el ADN y esa mutación hace que la célula empiece a dividirse. Y las células hijas de esa célula que sufre la mutación heredan la misma mutación. Entonces son un clon de células diferentes a las células originales. Entonces empiezan a crecer y formar una masa. Es una neoplasia, una masa que crece de nuevo. Las alteraciones genéticas, como les dije recién, que son las mutaciones, se transmiten de la célula madre a la célula hija. La mutación tiene que ser una mutación no letal. Porque si la mutación es letal, la célula se muere, no se puede dividir y dar origen a las células nuevas. Tiene que ser una mutación no letal. ¿Sí? ¿Sabes qué hacer? Sí. Bueno, entonces neoplasia es un crecimiento de nuevo. Las mutaciones son cambios en el ADN. La mutación es un cambio en el ADN que tiene que persistir, no tiene que ser letal, para que la célula se pueda dividir y pueda transmitirle esa copia defectuosa a sus células hijas con ese cambio en la información del ADN. Si la célula se muere, no vamos a tener una neoplasia. La célula tiene que sobrevivir. Entonces, al final de las células neoplásicas tienen alteraciones en estos genes. Por ejemplo, genes que actúan sobre factores de crecimiento, genes para la transducción de señales, genes reparadores del ADN, genes de sobrevivencia de las células. Cualquiera de esas, que es una mutación, puede dar origen a una célula mutada, que va a ser la color naranjita, y cuando esa célula mutada se divida, va a dar origen a células que van a heredar esa misma mutación, ¿sí? Y esas nuevas células que tienen un ADN diferente a las células originales son los clones de células neoplásicas. Para que esto ocurra, nosotros necesitamos que la célula no se muera, ¿sí? La célula tiene, si ustedes se acuerdan en biología, las fases de la división celular, está la fase 0, la fase S, G1, G2, etc. mitosis, bueno. Durante la fase S o de síntesis tiene que copiar el ADN. Si hay un error en la copia, hasta los genes reparadores del ADN, se tiene que reparar esa copia defectuosa. Si esa copia defectuosa no se puede reparar, se activa un mecanismo de muerte celular programada, que es la apoptosis. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que una copia del ADN defectuosa se pase a otra generación. Cuando fallan mis genes reparadores del ADN o mis receptores de moléculas de señal, entonces hay una mutación, no tengo cómo reparar, esa mutación persiste, ese cambio en el ADN, y la célula continúa el ciclo como si fuese una célula normal, y entra a mitosis, se divide y da origen a células que tienen esa misma mutación, ¿sí? Hay unos puntos fundamentales para que diga una neoplasia. Primero, la célula que está mutada o neoplásica ya no le hace caso a las señales externas. Se divide por mitosis, se multiplica como si fuese que hay una señal, algún factor de crecimiento que le diga que se divida. Aunque no exista ese factor de crecimiento, esta célula cree que está con un factor de crecimiento que le dice que se divide y se divide de manera descontrolada. Y eso aumenta el número de células y forma la masa tumoral. O llega una señal de que no tiene por qué dividirse, él ignora las señales del ambiente y se sigue dividiendo, ¿sí? O sea, es la característica de la célula neoplásica. Se divide sin que haya ningún factor de crecimiento que le dé esa señal al núcleo. Lo otro es que es insensible a las señales anti-crecimiento, ¿sí? Entonces sigue dividiendo por más que tenga una señal, no te dividas, de tener la mitosis, ella se sigue
Y eso hace que tus células hijas hereden ese material genético alterado que es la mutación. Los tumores también tienen ciertas capacidades, como por ejemplo división ilimitada. No sé si escucharon alguna vez las células ELA en biología, HELA, que son las células de una señora llamada Henrietta Lacks, de un tumor en su rodilla. Hizo una película hace poco. Esas células de ese tumor maligno en su rodilla se cultivaron en el año 1973, 74 por ahí. Y hasta el día de hoy se siguen dividiendo en la placa de Petri y en el cultivo de manera ilimitada. Si ustedes se acuerdan de biología, los bordes del cromosoma tenían, se llaman los telómeros. Y los telómeros con cada división se van acortando hasta que llega a la última división y no se puede dividir más y la célula muere. ¿Sí? Estas células neoplásicas tienen la capacidad de dividirse de manera infinita porque tienen la capacidad de reactivar una enzima que se llama telomerasa y entonces sus telómeros nunca se acortan. ¿Sí? Ellos van a poder dividirse por eso de forma indefinida. Para caracterizar estas células mutadas neoplásicas. Otra característica que tiene la capacidad de invadir los tejidos. ¿Sí? Hay células que pueden meterse en el tejido conjuntivo, romper la membrana basal e invadir tejidos. Otra característica que tiene la capacidad de hacer que se formen vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para nutrirle a la masa tumoral. Eso lo llama angiogénesis. Y lo más importante es que estas células que dan una mutación tienen la capacidad de evadir la apoptosis. No se muere por apoptosis cuando tendría que haber muerto por apoptosis, no se muere por apoptosis, persiste y se divide de manera descontrolada. Estos se llaman los puntos fundamentales o los rasgos característicos del cáncer. El que describió al principio el doctor Hanahan había escrito estos 7 puntos. A medida que vamos avanzando se van agregando más puntos. Por ejemplo, tiene la capacidad de evadir la destrucción por el sistema inmune. Cuando dimos inmunidad vimos que los linfocitos CD8 pueden atacar a células infectadas por virus y también células neoplásicas. Pero estas células neoplásicas tienen la capacidad de evadir la destrucción por los linfocitos. Tiene también la capacidad de activar la invasión y dar metástasis. Tiene un fenotipo mutador. Eso hace que la célula hija gane más mutaciones y vuelva a dividirse con células que ya tienen más mutaciones que la original. Y estas células nietas más bien pueden ganar más mutaciones y así cada vez va a diferenciar más el tumor. Tiene la capacidad de desregular el sistema energético celular. Nuestras células son todas células aeróbicas, utilizan la glucosa para formar energía. Estas células tienen la capacidad de modificar a un organismo anaerobio, de usar la glucosa del parto, de usar la glucosa para obtener 15 ATP, 20 ATP. Ahora esta célula obtiene 2 ATP, no le importa, porque el resto que queda como metabolitos intermediarios se llama reacción de Walburg. Esos metabolitos intermediarios les sirven para ensamblar cosas en la célula neoplásica. Entonces la célula neoplásica no utiliza la glucosa que tiene que utilizar para obtener ATP, sino que utiliza de forma parcial para obtener metabolitos intermediarios y ensamblar aminoácidos, ensamblar carbohidratos, etc. Esas son cosas que se fueron agregando al mapa original. Y a medida que vamos avanzando cada año se le agregan más cosas, como por ejemplo la capacidad de hacer células senescentes, la capacidad de desbloquear la plasticidad fenotípica, la capacidad de reprogramar de forma genética células no mutadas, de tener estos microbiomas polimórficos que hacen como una flora que le nutre al tumor, que les protege. Entonces cada vez se van agregando más cosas a las señales o los cambios o los puntos fundamentales originales. ¿Sí? Cada año se le va agregando algo nuevo que se descubre en las células neoplásicas. Entonces las células neoplásicas son células que adquirieron una mutación no letal. Si la mutación letal se muere. Una mutación no letal que persiste su ADN, esa célula se divide, da origen a células que tienen la misma mutación. Estas células pueden
adquirir nuevas mutaciones y abrir células más mutadas que las células que se mutó originalmente. Vamos a estudiar en neoplasias de la vamos a ver como 5 clases por ahí de cuáles son factores en el ambiente que pueden inducir a estas mutaciones, que son los carcinógenos. Vamos a estudiar cómo se dividen, cómo se multiplican las células neoplásicas. Vamos a estudiar las características que se ven en la macro, en la micro de las neoplasias. Vamos a estudiar cómo se manifiesta clínicamente, ¿sí? Es medio bonito. Hoy esta primera parte es para dar una introducción de qué es una neoplasia, ¿sí? Y las neoplasias se dividen en dos tipos de neoplasias o tumores. Los tumores benignos o neoplasias benignas, que se caracterizan porque la célula tiene una mutación, es cierto, que la hace dividirse, pero la célula se parece mucho a la célula original y la célula crece, o sea, las células se dividen de forma lenta, entonces el tumor crece de forma lenta, tiene una cápsula, puede estar encapsulado, a veces no está encapsulado, pero el límite es bien neto entre el tumor y el tejido normal. Entonces crecen empujando al tejido donde están naciendo, por ejemplo, puede ser una lesión benigna de mama que crece empujando la mama, o una lesión benigna en el útero que crece empujando el resto de las células musculares lisas del miometrio. No infiltra, no invade. La contrapartida maligna, que es lo que solemos llamar cáncer, generalmente no tiene bordes regulares, no tiene cápsulas, si tiene cápsula rompe la cápsula. Los bordes son infiltrantes. Las células, si ustedes se fijan acá, los núcleos son todos igualitos, acá los núcleos son más grandes. Las células tienen algo que se llama atipia. ¿Qué es la atipia? Que no son células típicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están reflejando las mutaciones. Cuanto más mutada la célula, más fea, más rara, menos se parece a la célula original. ¿Está bien? Vamos a empezar con la macroscopía, cómo se ven tumores benignos y malignos. Esta es la serosa del colon, del lado. Es cuando ver una lesión amarillenta que cuelga, de poner ahora que está bien delimitada. Es un tumor benigno que no infiltra, que tiene un color homogéneo. Que vamos a ver con el microscopio, que es un tumor benigno de tejido adiposo que se llama linfoma. Se llama estudiar la nomenclatura. Bueno. Y acá abajo tenemos un tumor maligno. Fíjense, esta es la pared normal, mucosa, el espacio submucosa, muscular, seros. Y acá vamos una masa blanquecina que infiltra en profundidad hacia el corte y se mete hasta la seros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre un tumor que es benigno y maligno? Porque se generan de la misma forma. sí, la primera, las mutaciones que tienen, la velocidad de crecimiento. En la macroscopía es que el tumor benigno es bien delimitado y no infiltra. Y en la microscopía es que el tumor benigno tiene poca atipia. Vamos a ver si. Acá tenemos mucosa, submucosa, muscular, serosa. Este tumor, fíjense, creció en la mucosa y se está metiendo, está infiltrando, está metiendo hasta la caserosa. Todo ese tumor son células neoplásicas que forman una masa y infiltran todas las capas. Si nosotros tenemos infiltración, eso es un tumor maligno. El tumor benigno no infiltra. ¿Vale? Hay un dibujito del libro de ustedes que les muestra eso. Tenemos un útero, nos muestra un tumor benigno de músculo liso que tiene bordes bien regulares, los límites son netos, con el microscopio es músculo liso. Músculo liso igual al músculo liso del miometrio, solo que está formando una pelotita que se llama leiomioma. El tumor maligno, fíjense, tiene bordes irregulares, todos los bordes son irregulares porque infiltra. Tiene una coloración heterogénea porque suele tener ahí en el centro, puede tener hemorragia, necrosis. Y en la microscopía las células son feas. Fíjense, estas son células musculares lisas. Son todas células usos celulares, con el núcleo como un cigarrito. Igual al músculo liso normal, solo que se ponen de forma remolinada formando una pelotita. Acá fíjense, ya no parecen células musculares lisas. Pueden estar heridas por mitosis,
este núcleo es más oscuro, este núcleo es más chiquito, este núcleo parece que es un núcleo enorme, este es un núcleo alargado, este es un núcleo redondo. Ninguna célula se parece a la vecina, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como astillas, y que ninguna célula se parezca a la otra, entonces se conoce como el pleomorfismo, ¿sí? Entonces el tumor maligno suele ser grande, suele tener un crecimiento rápido, que es lo que les da la hemorragia, porque los vasitos no se... hemorragia y necrosis, porque a veces los vasitos no crecen tan rápido como el tumor, entonces parte del tumor muere por necrosis. Hay infiltración, puede dar metástasis, y en la histología no se parecen tanto al original, a la célula original. El tamaño no se parece tanto al músculo liso, ¿sí? En cambio, el tumor benigno es bien delimitado, suele ser de tamaño pequeño, suele ser único, suele tener un crecimiento lento, no infiltra, no da metástasis. En la microscopía se parece mucho a la célula original, por eso decimos que es un tumor bien diferente, ¿sí? Vamos a mirar unos ejemplos. El tumor benigno, la masa tumoral es una masa bien delimitada. Tenemos un hígado, esto es el panorama del momento, eso está bien delimitado, no infiltra, ¿sí? Es una masa que crece empujando pero no metiéndose, no infiltrando. Generalmente el crecimiento es lento, puede tener o no una cápsula que le separa del resto del tejido, no da metástasis, no invade, no infiltra. ¿Está bien? El tumor maligno, les muestro ahora, tiene bordes irregulares, tiene una coloración heterogénea, y no podemos separar el tejido normal del tejido maligno, ¿sí? Porque los bordes son infiltrados, ¿sí? Infiltran. Acá les muestro otro tumor. Este es un pulmón, acá se puede ver el bronquio, se pueden ver los alveolos, y acá está la masa tumoral, la masa parte blanquecina. Esto tiene bordes irregulares, los límites son difusos, infiltra, se mete, ¿sí? Es un tumor maligno. ¿Está bien? Entonces el tumor benigno es bien delimitado, no infiltra. El tumor maligno tiene bordes irregulares, los límites son difusos y sí infiltra, ¿sí? Ahora vamos a ver la microscopía, las características. Primero, lo normal es que si el epitelio es cúbico, el núcleo sea redondito central. Si el epitelio es plano, el núcleo es un núcleo ovaladito. Y si el epitelio es cilíndrico, el núcleo es medio cilíndrico y basal. Esta relación núcleo-citoplasma normal. Se cree que tenemos 1 del núcleo y 4 del citoplasma. La relación es 4 a 1. 4 citoplasma, 1 del núcleo. ¿Sí? Esta es una característica de un tejido normal. Esto es un músculo liso normal. Se ve que el solapuso celular, los núcleos son alargaditos, ¿sí? Ahora le voy a mostrar un tumor de músculo liso benigno. Es lo mismo, solo que hay más células, pero yo puedo hacer el tipo de músculo liso, porque es igualito al músculo liso, ¿sí? No, es que parece otra cosa. Es músculo liso, los núcleos son alargaditos, hay más núcleos que el vecino porque hay más células, que una masa que se está dividiendo, por eso hay más núcleos, pero es músculo liso, ¿sí? El tumor maligno se caracteriza por las células tienen diferentes formas, diferentes tamaños, ¿sí? Las células tienen diferentes formas y tamaños, y los núcleos también tienen diferentes formas y tamaños, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de isocitosis citocélula, estamos hablando de variaciones del tamaño de la célula y variaciones de la forma, ¿sí? Una puede ser más redonda, otra puede ser alargada, otra puede ser cúbica, otra cilíndrica. Y anisocariosis estamos hablando de la variación del tamaño del núcleo, ¿sí? Vamos a ver ahora que ningún núcleo se parece al vecino, ¿sí? Algunos núcleos son más chiquitos, otros son más grandes, otros son más giraditos, otros tienen nucleolos. Entonces hablamos de polimorfismo cuando vemos que las células son diferentes entre ellas, ninguna se parece a la vecina, tanto en tamaño celular como en tamaño nuclear, ¿sí? Entonces, una célula atípica, ¿qué es una célula atípica? Que no es típica.
Primero, esto que está acá es la célula, vamos a ver una célula típica, ¿sí? Relación núcleo-citoplasma. Fíjense cómo hay más núcleo y menos citoplasma. Eso no se pierde. Segundo, pueden haber células que tengan múltiples núcleos o un solo núcleo. Por lo tanto, un núcleo enorme comparado con un citoplasma. Tercero, los núcleos suelen ser súper oscuros que llamamos núcleos hipercromáticos. Pero en algunos casos, como en este, pueden haber nucleolos evidentes. ¿Sí? Y esto tampoco es normal. Eso que vemos ahí, que parece un asterisco, es una mitosis anómala. Si ustedes se acuerdan de la mitosis de biología, para que ocurra la mitosis tenemos que tener primero duplicación de los centriolos, que se forma el uso polar, después la cromatina que quedan en el medio, bueno, esta fase, ¿qué está pasando acá en esta célula? Que se formaron 1, 2, 3, 4, 5 usos polares. Se está dividiendo cualquier número de cromosomas para tocar a las 5 células hijas de esta división. Es una mitosis anómala. Esto nunca va a haber un tumor benigno. Entonces, ven un tumor maligno que está muy mutado. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo, la tipia, displasia, etcétera, se ve en los tumores malignos. Porque recién vimos que en el tumor benigno la tipia es mínima, ¿sí? Se parece muchísimo al núcleo liso. En cambio, los tumores malignos, como este, por ejemplo, que son células que remean el epitelio escamoso, porque una sábana que está infiltrando. Fíjense, los núcleos no son oscuros, no tienen ferronucleolo, algunos tienen más citoplasma, otro caso tiene citoplasma. Ninguna célula se parece a la vecina. Llamamos de un tumor escamoso, que remeda a la epidermis por la capa o a la mucosa escamosa. ¿Sí? Ninguna célula se parece a la otra. Esto es un tumor maligno infiltrante, está metiendo en el tejido. Entonces, para comparar, esto es una plancha de células cúbicas normales. Fíjense, todos los núcleos son igualitos, todas las células tienen más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Se ve la membrana celular y divide una célula cúbica de la vecina. Son todas células muy parecidas entre ellas, ¿sí? Esta es lo normal. Y este monstruo, fíjense, este núcleo gigante, esta célula que parece un celular con una coaxo, este núcleo puro. Ninguna célula se parece a la vecina. Esto es atípico y es maligno. Fíjense el tamaño de los núcleos. Fíjense la forma de los núcleos. ¿Sí? Ninguna célula se parece a la otra, quedan todas igualitas. ¿Sí? Entonces, esto es el tejido normal y esto es el tejido con una neoplasia maligna. ¿Sí? La atipia, el pleomorfismo es muy marcado. Ahora les voy a mostrar un tumor que es casi indiferenciado. Fíjense el tamaño de esta célula con ese núcleo, tiene dos nucleolos. Esta célula gigante, multinuclear, neoplásica, no es inflamatoria. Fíjense los núcleos de la célula que están abajo. Ninguna célula se parece al vecino. ¿Sí? Todas son diferentes. Quiere decir que esta está mutada, que esta da origen a dos células espantosas también, ninguna se parece por las mutaciones. Estas son hijas de quién sabe quién, acá una heredó una nueva mutación y cada vez se parecen menos a la célula original. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de tumores tenemos que ver primero en la macro si es un tumor bien delimitado, va a ser benigno, y si es un tumor pobremente mal delimitado, de borde infiltrante irregulares, ese va a ser un tumor maligno. Después vimos que las células se pueden parecer a la original o no. Si ya se la vamos a llamar diferenciación. La diferenciación tiene que ver con cuánto se parece la célula a la célula original. ¿Sí? Y para eso usamos un parámetro que se llama el grado histológico. El grado histológico es mirar el microscopio de un tumor y decir si el tumor es grado 1, grado 2 o grado 3. Que no es lo mismo que el estadio. La paciente está en estadio 4, eso tiene que ver con el tamaño del tumor, si ya hizo metástasis, si ya tiene metástasis a distancia, si ya respondió o no respondió a la quimio. Eso es para el estadio tumor. Nosotros vamos a hablar del grado histológico. El grado histológico es cuánto la célula se parece a la célula original al microscopio. ¿Sí? Entonces, el grado histológico yo hago con el microscopio. Es el grado de diferenciación. Un tumor benigno va a ser un tumor grado 1. Va a ser un tumor bien diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que se parece
a la célula original. La célula original es una célula bien diferenciada. Si yo soy célula retina, soy célula retina. Si soy célula hueso, soy célula hueso. Si soy hepatocito, soy hepatocito. Me diferencio a una célula específica. ¿Sí? Porque suena como que no, está bien diferenciado, pero parece que es diferente. No estoy hablando de una célula bien diferente, estoy hablando de una célula diferenciada, una célula madura. Una célula inmadura, un embrión, es una célula todavía indiferenciada. ¿Sí? Yo veo tejido, por ejemplo, mesénquima inmaduro del embrión, yo no sé si eso va a ser cartílago, va a ser hueso, va a ser músculo sanguíneo, porque son células indiferenciadas. La célula madura es una célula diferenciada, ¿sí? Es una célula neoplásica, bien diferenciada, como es el músculo liso que vimos hace rato, pasa al grado 1. Una célula que tenga poca diferenciación va a ser el grado 3, ¿sí? Entonces el grado tiene que ver con cuánto se parece la célula la célula tumoral a la célula original, ¿sí? Grado 1 es bien diferenciado, grado 2 es moderadamente diferenciado y grado 3 es pobremente diferenciado, ¿sí? Para el grado 3 se tiene en cuenta el pleomorfismo que dijimos que era que una célula se parece a la otra y la mitosis, ¿sí? Acá tenemos un tejido que tiene un epitelio cilíndrico, células calciformes, estas ya son glándulas muy feas, no se parece al original. Los núcleos son enormes, ya no hay esa relación 4:1, se perdió la motosecreción y luego es mitosis anómala. Fíjense, mitosis bipolar, la mitosis con una Y, con una X, se distribuyen de manera muy diferente la cantidad de cromosomas de las células hija, y cada célula hija acaba más mutada que la célula madre, ¿sí? Entonces el grado histológico tiene que ver con cuánto se parece la célula al tejido original, ¿sí? Para la nomenclatura, para denominar los tumores benignos y malignos, tenemos que ver primero si el tumor se constituye de células epiteliales o de células estromales. No se preocupen que en la clase que viene lo va a repasar otra vez, digamos, repasando para que tengan una idea, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo, un apéndice con inflamación, yo digo que hay apendicitis, ¿sí? Si yo veo un colon con inflamación, digo que tiene una colitis. Si yo veo un estómago con células inflamatorias, linfoma del píloro, etc., digo que tiene una gastritis. Entonces, por la nomenclatura sé que me están hablando de un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora vamos a darle nombre a los tumores y eso me va a orientar a un tumor benigno o un tumor maligno. Los tumores pueden ser de 2 estirpes, uno epitelio y otro estroma. ¿Qué es epitelio? Y el epitelio es todo lo que tapiza cavidades, superficies, etc. Por ejemplo, por fuera de la piel tenemos un epitelio escamoso que se llama también plano, estratificado, queratinizado. Por ejemplo, en la mucosa del esófago tenemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La mucosa del cuello uterino tiene una parte que es cilíndrico, simple, mucosecretante, en el endocervix y en el ectocervix tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Sí? En el estómago tengo un epitelio cilíndrico simple. Bueno, entonces en el hígado tengo hepatocitos, que son células glandulares del epitelio. Entonces yo tengo todo lo que es epitelio, todo lo que no es epitelio entra como estroma. Por ejemplo, ¿qué no es epitelio? Tejido conjuntivo, músculo. Músculo puede ser esquelético o liso, o cardíaco. Hueso, cartílago, tejido adiposo, vasos sanguíneos, tejido nervioso. Todo eso no es epitelio. Entonces, si el tumor se originó en una de esas células, va a tener un tumor estromal. Si el tumor se originó en un epitelio, va a tener un tumor epitelial, ¿sí? ¿Cuál es el tumor? De los tumores que mencionamos, ¿cuál es el más frecuente? Es epitelial, ¿sí? De 100 tumores, 80 son epiteliales. ¿Por qué? Y porque el epitelio se recambia con frecuencia. Entonces, por ejemplo, la mucosa gástrica del estómago se renueva cada 6 días. Entonces, cada 6 días entra mitosis esa célula para reemplazarse con una nueva. Y ahí pueden haber errores. Errores en la copia del ADN que hagan una mutación no letal, que haga que se quede la célula con la mutación y se origine el tumor, ¿sí?
Como el recambio es más constante y más rápido en el epitelio, entonces aquí hay mayor riesgo que haya un error en la copia del ADN que tenga una mutación. ¿Sí? Entonces, los tumores epiteliales corresponden al 80%. Los tumores epiteliales se dividen en dos grandes grupos. Los que son glándulas, por ejemplo, hígado, suprarrenal, páncreas, tiroides, glándula hipófisis, todo lo que son glándulas, o están revestidos por un epitelio glandular. Por ejemplo, la mucosa del colon, el intestino, la mucosa del estómago, están revestidos por un epitelio cilíndrico glandular. Si ese epitelio es el que sufrió la transformación neoplásica y dio origen al tumor, se puede llamar adenoma o adenocarcinoma. ¿De qué depende? De si es benigno o maligno. El adenoma es un tumor benigno formado por células glandulares o por glándulas. ¿Sí? Un adenoma tiroideo se origina en una glándula, un adenoma hepático se origina en una glándula, un adenoma de colon se originó en el epitelio glandular del colon. ¿Sí? Y el maligno se va a llamar adeno, que es glándula, carcinoma. ¿Sí? Tiene una denominación carcinoma. ¿Está bien? Ok. El epitelio escamoso, ese epitelio plano, retificado, caracterizado, puede ser benigno o maligno. El benigno se va a llamar papiloma escamoso y el maligno se va a llamar carcinoma escamoso. Entonces, para los tumores epiteliales, para el tumor epitelial, usamos la palabra carcinoma para el maligno. ¿Sí? Carcinoma. ¿Por qué les digo esto? Porque después, para el tumor estromal, el que no es epitelio, el que es estroma, que puede ser hueso, cartílago, músculo, nervio, etc., vamos a usar la palabra sarcoma para el maligno. Si tengo un tumor de hígado maligno, formado por hepatocitos malignos, se va a llamar adenocarcinoma hepático, no se va a llamar sarcoma hepático. Y si tengo un tumor maligno, horrible, del hueso, no se va a llamar carcinoma óseo, va a ser sarcoma. ¿Está bien? Entonces, tengo que ver si es de epitelio o si es del estroma. Si es el epitelio, el benigno que forma glándulas adenoma, el benigno que tiene epitelio escamoso es papiloma. Y si es maligno y forma glándulas, el maligno es adenocarcinoma y el de epitelio escamoso es carcinoma escamoso. Fíjense que también tenemos este cistoadenoma y cistoadenocarcinoma. Eso es cuando el tumor es un quiste. Quiste una pelota como un globito de agua y yo miro con el microscopio, corto un pedacito de la pared y eso pongo en la lámina y miro el hilo. Si esa pared del quiste está revestida con epitelio glandular, entonces este quiste se va a llamar cistoadenoma. Cisto es quiste y adenoma es el epitelio glandular benigno. Si el tumor está atravesado por una célula atípica, pero que forman glándulas y las feas, va a ser cisto con un quiste, adeno que es glándula y carcinoma que es maligno. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este es un tumor benigno, una verruga. Le decimos verruga, pero en realidad es un papiloma escamoso. ¿Sí? Crece la célula escamosa y forma estas verruguitas. Casi se ve un corte longitudinal, cada su eje vascular, si lo conjuntivo. Y si yo hago un corte transversal, se ve así. En el centro queda el eje fibroconjuntivo. Si yo miro, son células escamosas, un epitelio plano retificado, pero sin atípica. Yo benigno de epitelio escamoso, acá se ve sufre el límite de la membrana basal, del 60 células, y epitelio escamoso, papiloma escamoso. ¿Qué cosa con un tumor benigno bien delimitado? El tejido hepático, como se origina en una glándula, va a ser un adenoma. ¿Está bien? Adenoma hepático. Cuando miro el microscopio, acá tengo el límite entre el hígado normal, está en la parte central de cuerda, y mi hígado neoplásico benigno, que son igualitos, más chiquitos, no, a los patocitos, pero que ahora crecen sin formar unas buenas trabéculas, sin formar lóbulo
el neoplásico, etc. Solamente crecen los hepatocitos, ¿sí? Y si es un quiste, una pelota, como se ve acá, al principio corto, del ramo del líquido, se queda así, tiene una pared interna lisa, homogénea, está el líquido que estaba adentro. Esto, cuando miramos el microscopio, está tapizado por el epitelio glandular, es un cisto o un quiste, y adenoma porque el epitelio es glandular benigno. ¿Está bien? Ahora vamos a lo maligno. El maligno se llama sarcoma o carcinoma. Carcinoma. Entonces podemos tener carcinoma, tumores malignos que forman luces glandulares o se originaron en una glándula, van a ser adenocarcinomas. Y las neoplasias que intentan hacer ese epitelio escamoso o epidermoide, que se va a llamar carcinoma escamoso o epidermoide, se remedan la epidermis. ¿Qué tumores escamosos? Son sábanas o planchas que crecen en profundidad y remedan el epitelio escamoso. ¿Sí? Están en el borde de la plancha, remedan las células basales, fuego espinoso, granuloso, córneo. Y la queratina queda en el medio, ¿sí? Formando perlas de queratina. Entonces, remeda o intenta hacer un epitelio escamoso, ¿sí? La queratina. ¿Ve que la queratina, Ricardo, como dice? Crece en el centro del nido de células tumorales, ¿está bien? Esto está infiltrado, está metido en el tejido conjuntivo, ¿sí? Infiltrante infantil, ¿sí? Es un carcinoma escamoso. Acá tenemos una adenocarcinoma, ¿sí? Las glándulas son atípicas. Si yo me acuerdo, una glándula normal tenía enterocitos o tenía zonas caliciformes, nada de eso se ve. Acá se puede ver que las glándulas son feas, que los núcleos son enormes, que pequeña una sola capa de célula, hay dos capas de célula, que está infiltrando, que se tiene en el tejido conjuntivo. Si es un tumor maligno que forma luces glandulares, como se ve ahí, estas son luces glandulares, cada una de las glándulas, o que se origina en una glándula, es un adenocarcinoma. Y si el quiste, en vez de ser un quiste como este, así bien liso, con la pared lisa, y tapizado por el epitelio glandular benigno, es así, con áreas sólidas, quiste con áreas sólidas, necrosis, y para la microscopía es una súper fea, fíjense los núcleos. Un núcleo es más grande que otro, ninguna célula se parece a la vecina, la pérdida de relación núcleo-citoplasma, todo eso, mitosis, todo eso hace que este sea un cisto, pero un quiste, adeno, porque son glándulas, carcinoma porque es maligno, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, escamoso y glandular. El glandular benigno es adenoma, el glandular maligno es adenocarcinoma. Y después tenemos el escamoso benigno es papiloma escamoso y el escamoso maligno es carcinoma escamoso, ¿sí? Después tenemos los que no se originan del epitelio, se originan, dijimos, de cualquier otra parte que no sea epitelio. Por ejemplo, se originan los fibroblastos, se originó el tejido adiposo, se originan los vasos, se originó el músculo liso. Dependiendo, si es un tumor benigno, el tumor benigno del mesénquima va a terminar en O. Por ejemplo, si es fibroblasto benigno, fibroma. Si es de tejido adiposo y benigno, lipoma. Si es de vaso sanguíneo benigno, hemangioma. Si es de músculo liso, leiomyoma. ¿Sí? Y si el tumor es maligno, va a terminar en sarcoma, no va a ser carcinoma, va a ser sarcoma. ¿Sí? Tumor maligno de fibroblastos, fibrosarcoma. Tumor maligno de tejido adiposo, liposarcoma. Un tumor maligno de vasos sanguíneos, hemangiosarcoma. Tumor maligno de músculo liso, leiomiosarcoma. ¿Sí? Entonces no se confundan, ahora usamos la palabra sarcoma, no usamos carcinoma. ¿Sí? Si fuese de hueso benigno se va a llamar osteoma y el maligno osteosarcoma. ¿Sí? Tiene un osteosarcoma de la rodilla, tiene un osteosarcoma del tobillo. Si es de cartílago se va a llamar el benigno condroma y el maligno condrosarcoma. Si es, por ejemplo, de músculo esquelético, se va a llamar rhabdomioma el benigno y rhabdomiosarcoma el maligno. ¿Sí?
Entonces, dependiendo de qué tejido es el que sufre transformación neoplásica, le agregamos oma al final si es benigno o le agregamos sarcoma al final si es maligno. ¿Está bien? ¿Ahí me siguen? Más o menos. Ya va a terminar así. Entonces tenemos un tumor de músculo liso benigno muy frecuente en las mujeres que se llama leiomioma. ¿Sí? Acá se ve el canal del dedo cervical. Estas lesiones también bien delimitadas. Abajo se puede ver que es un tumor formado por un músculo liso bien delimitado. Se ve en el borde entre el tumorcito y el músculo del útero. ¿Sí? Y a mayor aumento se ve que está formado por fibras musculares lisas muy parecidas entre ellas. ¿Sí? Este es un tumor benigno de músculo liso que se va a llamar leio. Leio es liso, mio es músculo. Oma es benigno. Leio, mi, oma. ¿Está bien? Y ahora le voy a mostrar una pierna que se amputó porque hay un tumor de borde irregular en límite difuso, que es este tumor de músculo liso. Fíjense esas mitosis, fíjense los núcleos, el pleomorfismo, estos malignos, ¿sí? Fíjense acá, muchos núcleos puros, ya no parece músculo liso de esta parte. Este tumor maligno de músculo liso se va a llamar leiomiosarcoma. ¿Está bien? Entonces tenemos leiomioma, leiomiosarcoma. Si fuese tejido adiposo, iba a ser, por ejemplo, lipoma, liposarcoma. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, hueso, iba a ser osteoma, osteosarcoma. ¿Sí? Así va cambiando la nomenclatura dependiendo de qué estamos mirando. Otro tema es que hay algunos tumores que tienen dos componentes. Son tumores mixtos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la parotia normal, acá hay un pedacito de parotia normal. Era glándula serosa y tejido adiposo. ¿Sí? Y ahora tenemos este tumor. Este tumor bien delimitado, que tiene glándulas y un estroma mixoide que parece cartílago, se llama adenoma pleomorfo de la glándula salina. ¿Sí? Un tumor mixto. ¿Por qué? Porque tiene un componente estromal y un componente epitelial. ¿Sí? Otros tumores mixtos son, por ejemplo, el fibroadenoma de la mama, que tiene fibroblastos benignos y glándula mamaria benigna. Entonces, por eso es fibro y adeno. ¿Sí? Terminan oma, benigno, fibroadenoma. Después tenemos otro tumor más raro que deriva de la línea germinal. Si ustedes se acuerdan, en el ovario tenemos el ovocito y en el testículo tenemos la espermatozoide, los espermatocitos, que tienen la capacidad de dar origen a un nuevo ser vivo. Entonces ellos tienen, si es que esa célula sufre una transformación neoplásica, el ovocito o el espermatocito, al empezar a dividirse, tiene la capacidad de dar origen a tejidos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, unos cuando se dividen, yo quiero ser endodermo, otros no, yo quiero ser ectodermo, otros no, yo quiero ser mesodermo. Entonces cada uno se divide a la capa germinal que se le antoja. Y después a su vez pueden dividirse al tejido que quieren. ¿Sí? Cuando tenemos un tumor que se origina de estas células que son totipotenciales, tenemos los teratomas. ¿Sí? El teratoma se divide en maduro e inmaduro. El inmaduro es maligno, el maduro es benigno. El maduro muestra todos tejidos maduros. Epitelio escamoso maduro, glándulas maduras, tejido nervioso maduro, cartílago maduro, hueso maduro. El inmaduro puede mostrar elementos maduros, pero entre esos elementos maduros suele tener focos de neuroepitelio embrionario fetal. ¿Sí? Los teratomas suelen ser quistes que van a tener sebo, pelo, dientes. ¿Sí? Y cuando miramos al microscopio, el teratoma tiene, uno no ovario, el ovario tiene que tener folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, no tiene por qué tener epitelio escamoso, glándula sebácea, folículo piloso, tejido nervioso, cartílago, tejido adiposo. Nada de eso tiene que estar en el ovario. Todo este tejido se originó de este tumor que se llama el teratoma. ¿Está bien? Bueno. Hay excepciones a la regla. Si un tumor benigno termina en, si un tumor termina en oma es, y si termina en sarcoma es maligno. Hay unas excepciones que quedaron, que son sus nombres históricos. No hubo forma de cambiar, pero son recontra malignos. Primerito tenemos el melanoma. Termina en oma, pero súper maligno. Acá tenemos un ejemplo, un tumor de la piel,
no tiene esta coloración heterogénea, hay más negra, más marrón, bordes irregulares, ¿sí? Y que en la microscopía son células súper atípicas, que son binucleadas, que pueden tener un pigmento melánico. Este tumor es súper agresivo, no responde al tratamiento, tiene altísima mortalidad. Un tumor súper maligno, pero se origina en los melanocitos de la piel y se llama melanoma. Termina en oma, pero es maligno. Después tenemos en nuestra lista el seminoma, que es un tumor maligno que se origina de los espermatozoides. Termina en oma, pero es maligno, ¿sí? Un tumor testicular maligno. Después tenemos el linfoma. ¿Sí? El linfoma termina en oma, pero es un tumor maligno, ¿sí? El hepatoma en realidad es el hepatocarcinoma, pero su nombre antiguo, histórico, es hepatoma. Es un tumor maligno. Ahora ya usamos el término, pero puede ser que encuentre por ahí hepatoma, que se refiere al hepatocarcinoma. Porque el benigno, ya vimos hace rato, se llamaba adenoma hepático, ¿sí? Así se llama el benigno, adenoma hepático. El maligno se llama hepatocarcinoma o su nombre antiguo, hepatoma, ¿sí? Hay otros que no están acá, como por ejemplo el glioma, es un tumor del sistema nervioso central que es altamente mortal, muy agresivo, termina en oma. Y después hay tumores que terminan, por ejemplo, en leucemia, no termina ni en oma ni en sarcoma, nada, pero es un tumor maligno. Y otros que tienen nombre de personas que describieron, por ejemplo, el tumor de Wilms, que es un tumor renal en niños, también es un tumor maligno, ¿sí? Entonces, para que recuerden más, porque eso suelen ser preguntas de parciales. En la nomenclatura, lo que termina en oma benigno, lo que termina en sarcoma maligno, si es epitelio, adenoma, papiloma caboso benigno, adenocarcinoma, carcinoma caboso maligno. Y hay excepciones a la nomenclatura que son estos: melanoma, linfoma, glioma, seminoma, que son tumores malignos, pero que su nombre histórico hace que termine en oma. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ver más de esto con el doctor Bollino. Vamos a tener 10 minutos de receso y después empezamos otra vez, ¿sí? Vamos a ver más sobre entender cómo son los tumores, como el tumor benigno, como el tumor maligno. Carcinogénesis serían los fenómenos que ocurren a nivel celular para que una célula normal se convierta en una célula neoplásica. Una célula neoplásica es la célula que puede ser un cáncer o no. Generalmente usamos la palabra cáncer cuando la neoplasia es maligna, pero la neoplasia puede ser benigna. ¿Ok? Igual es una neoplasia. La implicancia es que una neoplasia benigna suele ser un tumor que tiene como característica que suele ser bien localizado, puede ser que tenga una cápsula o un tejido que le separe del resto y que su comportamiento, decimos que les solemos decir que no es agresivo. Una neoplasia maligna es un tumor, es una proliferación de células que tiene ciertas características que vamos a ver por qué. Y entre esas características puede empezar a invadir al tejido adyacente, puede empezar a invadir a los vasos sanguíneos, puede enviar fragmentos de tumor a través de los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y colonizar órganos como los ganglios linfáticos o el hígado, el cerebro, el hueso, etc. Y eso es lo que conocemos como metástasis. Entonces, esos tipos de comportamientos son los que tenemos que tratar de explicar un poco. Entonces, carcinogénesis sería todo el conjunto de cambios que ocurren en una célula para que una célula normal se convierta en una célula neoplásica. Por lo general, la teoría predominante, y digo eso porque hay otras teorías, pero la teoría predominante es que hay una alteración a nivel genético y que ese cambio a nivel genético establece que la célula vaya actuando de forma diferente. Esos cambios que pueden producirse en las células tienen ciertas características. El primer punto dice que el daño o cambio genético tiene que ser no letal.
Si uno sufre una mutación o una modificación que sea letal, entonces nunca vamos a desarrollar un tumor porque se mueren las células. Nunca va a llegar a proliferar, a crecer y a formar un tumor. Entonces el daño tiene que ser no letal. Luego, otra característica es que hay una expansión clonal de la célula modificada. Por ejemplo, esto que tienen acá es una representación de cualquier tipo de tejido. ¿Okay? Y el tejido humano, este es un grupo de células, y lo que nos está mostrando en este caso es un gen que está presente en el cromosoma X. Y en este caso nos muestra a una mujer, porque la mujer tiene 2 cromosomas X. Ese gen que está presente en el cromosoma X de una mujer, de esta mujer, tiene características distintas si es el cromosoma X que viene de la madre o el cromosoma X que viene del padre. ¿Okay? Existen esas alteraciones. Y usualmente las células, cualquiera de las células, tienen un cromosoma X paterno o materno activo y el otro inactivo. No están activos ambos, están uno activo y uno inactivo. Entonces, como hay ciertos genes que se pueden detectar, vamos a decir, o el producto de los genes se puede detectar en un tejido normal, vamos a tener una mezcla, y acá esa mezcla le significa con células celestes y células más claritas, medio naranjita claro, algo así, ¿verdad? Entonces muestra que algunas son del papá y otras son de la mamá. En un tumor, y acá está representado eso como una especie de mórula A o B, ¿verdad? Eso es lo normal. Ahora, si uno desarrolla un tumor, cualquier clase de tumor, ustedes que conozcan ya ustedes, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de cuerpo, cáncer de piel. Si llegamos a estudiar ese gen, vamos a encontrar que el tumor va a tener o todas células A o todas células B. Esto es un clon. ¿Okay? No importa si es A o B. Lo que importa es que las células van a originarse de una célula. De esta célula, entonces van a ser todo A. Se originó de esta, van a ser todo B. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Todas son derivadas de una célula. El cáncer más grande del mundo se originó de una célula. Y a partir de ahí fue proliferando y creciendo y pasando por muchas etapas. Y eso se puede demostrar. Entonces, hay una expansión clonal de una célula precursora. Una célula es todo lo que se necesita para llegar a terminar con un enorme tumor. Ahora, ¿qué tipo de genes tenemos que dañar para que la célula se convierta en un cáncer? Hay muchos tipos de genes, pero los genes que intervienen en el crecimiento celular, esos son los que tienen que dañarse. ¿Okay? En la supervivencia, en el crecimiento. En otras palabras, si yo tengo una célula y la célula modifica, la célula sufre un daño genético, y ese daño genético, ¿okay? Ese daño genético hace que mi cabello me crezca de color, no sé, morado, pero ese es el daño. Entonces, está bien, voy a tener el cabello morado, y punto. Porque es un gen que no interviene en el desarrollo de la célula, en la supervivencia, tiene un efecto, pero ese efecto no me altera la proliferación de la célula. Esa célula igual cuando llegue su momento se va a morir, etc. Entonces este es otro punto importante. Otro punto importante es que para convertir una célula de normal a una célula neoplásica, con un solo cambio nunca lo vamos a lograr. Un solo cambio quiere decir una mutación. Hay una mutación más, otra mutación más, otra mutación más, otra mutación más, otra mutación. Es decir, tenemos que tener la mala pata de tener muchas mutaciones para que se convierta en un cáncer. Nadie amanece hoy con cáncer y ayer no lo tenía.
Nadie. ¿Ok? Es una sucesión de mutaciones. Esta sucesión de mutaciones está ejemplificada en este diagrama que nos muestra el colon normal, ¿okay? Con las capas del colon, la mucosa, la submucosa, la muscular, y cómo se convierte en esto está representando un adenocarcinoma. Por nomenclatura, cuando decimos carcinoma, ya es una neoplasia maligna de origen epitelial. La palabra carcinoma quiere decir neoplasia maligna de origen epitelial. Si la neoplasia maligna es de origen estromal, ¿cuál era el nombre? Sarcoma. Sarcoma. Muy bien. Y si decimos adeno quiere decir glándula, epitelio glandular. Entonces, adenocarcinoma quiere decir que es un tumor, una neoplasia maligna de epitelio glandular. Bien. Acá arriba tenemos dibujitos donde nos muestran cómo se ve el epitelio, cómo se ve la pared del colon, etc. Y acá nos explica que hay algún tipo de cambio. Bueno, acá tienen una mucosa normal y esa mucosa normal tuvo una mutación en un gen que se llama APC. APC es un gen. Acá entramos en un mundo totalmente distinto, el mundo de los genes, los nombres, es uno más difícil que el otro, es complicado. Algunos reconocemos porque usamos con frecuencia y otros son absolutamente distintos. APC quiere decir adenomatosis poliposis coli, o es decir, es un gen que está alterado en un síndrome de poliposis colónica familiar. Este es un gen que está en el cromosoma 5, en el brazo largo. No hace falta acordarse para que sepas nomás. En el cromosoma 5 está este gen y está mutado. Quiere decir que se alteró, o sea, se modificó, no es igual al que no está alterado. Esta mutación no le hace absolutamente, aparentemente, nada a nuestro epitelio. En otras palabras, yo puedo tener una lámina histológica que se ve absolutamente normal y ABSIO ya tiene una mutación. Esta mutación le da una ventaja a las células que tienen esa mutación. Y esa ventaja es que pueden proliferar más que las que no tienen la mutación. Una célula que no tiene la mutación, vamos a decir, se divide cada 3 días en la mucosa del colon. Una célula que tiene la mutación se divide cada 1 día. O sea, se divide más. Hasta ahí, eso es todo. El problema es que con cada división creamos la oportunidad para que haya algún problemita cuando se sintetiza el ADN, se separa el ADN, se vuelve a juntar el ADN y entonces creamos las condiciones para que haya más mutaciones o más alteraciones. La mutación, que es un cambio en el ADN, ocurre solamente cuando hay división celular. Si no hay división celular, no pasa nada. Si la célula no se va a dividir, yo le puedo poner el gen de la bomba atómica y no va a pasar nada. Porque nunca va a poder usarlo si no se divide. Por eso hay genes hay células que se dividen mucho y tienen mucho cáncer, y hay células que no se dividen y no tienen cáncer. ¿Ok? Bueno, esta célula que ya tenía una mutación ahora adquiere otra mutación, el gen de la beta-catenina. Estos dos están relacionados, después vamos a ver una foto por ahí. Pero ahora ya tiene 2 alteraciones, tiene el APC y la beta-catenina. Y eso hace que con estas 2 mutaciones adquieran más capacidad de dividirse. ¿Okay? Entonces ya está en mayor peligro que una célula cualquiera que no se divide tanto. Y todavía le miramos y no vemos nada al microscopio, no hay gran cosa todavía. ¿Cuándo nosotros empezamos a ver algo al microscopio? Cuando empieza a alterarse el crecimiento y nosotros le podemos ver. Esa alteración en el crecimiento, ese desorden en el crecimiento se llama displasia. Habíamos estudiado hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, y ahora estamos usando otra palabra, displasia. Displasia quiere decir desorden en el crecimiento. Y eso sí ya puedo ver yo en el microscopio.
¿Ok? Y este epitelio displásico tiene un nombre y se llama adenoma. Adeno, glándula, oma, tumor glandular benigno, oma, por la nomenclatura, ¿verdad? Entonces este es un adenoma. Esto sí ya puedo verlo. Este adenoma ya tiene, además de esto se va sumando, ¿verdad? Ahora tiene una mutación más en otro gen que se llama KRAS. Y eso hace que, si no hay ningún tipo de tratamiento de sacar eso, si no hay ningún tipo de tratamiento, se puede agregar otras mutaciones más. ¿Ok? En este caso, un montón de mutaciones adicionales hacen que nuestro adenoma, que era un adenoma chiquito, ahora se convierta en un adenoma mucho más grande. Pero sigue siendo adenoma. O sea, sigue siendo una lesión benigna. Y después, si adquiere aún más mutaciones, esta lesión benigna que está aquí en los costaditos, algunas células adquieren una capacidad diferente, una capacidad de salir de su ambiente y de invadir, que es lo que estamos viendo acá, y ahora ya se convierte en un carcinoma. Entonces, para llegar de una célula normal a un carcinoma, tuvo que haber adquirido 6, 7 o quién sabe cuántas mutaciones. A eso es lo que me refiero con que es un proceso que tiene muchos pasos. Bueno, ¿qué alteraciones tienen que sufrir todas las células para que se puedan convertir de una célula normal a una célula maligna? Y tienen que adquirir estas capacidades. Si adquiere todas las capacidades, bien si adquiere algunas también, ¿verdad? Primero, autosuficiencia en señales de crecimiento. En otras palabras, a diferencia de una hiperplasia o una hipertrofia, que la célula está recibiendo un estímulo para crecer en tamaño o en número, y si cesa el estímulo, cesa el crecimiento. Cuando es autosuficiente, no, por ahí el estímulo le ayuda a crecer, pero se suspende el estímulo y igual sigue creciendo. Es autosuficiente. Es insensible a las señales de inhibición. Parece lo mismo, pero cuando nosotros perdemos un pedacito del hígado y el resto de la célula empieza a dividirse para volver a ocupar ese tejido que se perdió, una vez que ocupan ese tejido que se perdió, o el volumen por lo menos que se perdió, hay señales de dejar de crecer y dejan de crecer. En cambio aquí hay insensibilidad para las señales de crecimiento, sigue creciendo. Está sorda, le gritan, deja de crecer, igual sigue creciendo. Esto, combinación de estos dos hace que un tejido prolifere más. Otro mecanismo de defensa que tenemos es que cuando hay algo malo o algo no está funcionando bien, le podemos obligar a la célula a morir por apoptosis, a morir por apoptosis. En cambio, la célula neoplásica aprende a evadir la apoptosis. Otra alteración que puede tener, nosotros tenemos un mecanismo para reparar el ADN, para que cuando el ADN tenga un error, se evite una división celular y ese error se corrija. Las células perdieron eso, entonces hay una división, hay un error, no importa el error, sigue la división. Al día que ocurre, el ADN de las dos células que ahora se formaron es diferente al ADN de la célula madre porque hubo un error y ese error se llama mutación. ¿Qué es la mutación? Mutación quiere decir cambio. Pueden dividirse de forma ilimitada. Normalmente, si nosotros cultivamos una célula y le damos todos los nutrientes, todo le damos, y vemos cuántas veces se divide, más o menos 50 veces se divide y después se muere. Eso también está como estipulado, vamos a decir, por la naturaleza para que nadie viva para siempre. ¿Okay? Si tenemos todas estas condiciones y empieza a crecer un tumor, y ahora es chiquitito como un granito, no sé, como la cabeza de un alfiler, ese tumor después puede ser grande como un pomelo, ¿verdad? Pero para que sea grande como un pomelo, algo más tiene que ocurrir, y ese que tiene que ocurrir es que tiene que tener un sistema de irrigación para que le lleguen los nutrientes, el oxígeno. Y si no tienes ese sistema de irrigación, no va a crecer
porque necesita del oxígeno y nutrientes. Entonces tiene la capacidad de hacer crecer vasos hacia el interior del tumor para que eso es angiogénesis. Y eventualmente tiene que tener la capacidad de invadir el tejido adyacente y de, o sea, se dan cuenta, es difícil convertir una célula normal en una célula neoplásica, no es fácil, sin embargo ocurre todo el tiempo. Bueno, este es lo que vamos a mirar hoy en la clase. Este es un esquema de lo que ocurre con la célula, le voy a ir paso por paso mostrando. Allá arriba dice célula normal, ¿ok? En el día a día, ahora mismo, esa célula normal recibe un daño a nivel del ADN, ¿ok? El segundo cuadrito dice daño del ADN. El daño al ADN puede ser porque yo soy fumador, puede ser porque me alimento mal, puede ser porque sufrí algún tipo de irradiación, puede ser porque estoy con un virus, el virus me puede, por muchas cosas puede ser. Es enorme la cantidad de elementos que pueden producir daño. Pero una célula normal sufre un daño y tiene la capacidad de repararse y vuelve a la casilla de arriba en donde el ADN está normal. ¿Ok? Está normal. Si por ahí yo nací con un gen heredado anormal, quizás tenga entonces más posibilidades de desarrollar, en este caso pues estamos hablando de neoplasia, un tumor. ¿Ok? Pero igual dependo del medio externo, que está allá, químico, radiación, virus, etc. que pueden producir. Vamos a suponer que la célula no puede reparar su ADN. Entonces viene esta tercera casilla que dice falla para reparar el ADN. Y esa falla para reparar el ADN va a producir una mutación. ¿Ok? Esa mutación, si ocurre en el gen que produce el color del pelo, no pasa nada. Pero si la mutación ocurre en uno de estos tres grupos, sí puede pasar algo. Y estos tres grupos son lo que se llaman los oncogenes. Onco es neoplasia, gen es gen que produce neoplasia. ¿Cómo es posible que tengamos genes que produzcan neoplasia? En realidad sí tenemos, pero esos genes se llaman proto-oncogenes. Son genes que todos tenemos, son genes que sirven para que una célula se divida y prolifere. Y si se altera el gen normal que se llama proto-oncogen, ahora se convierte en un oncogen. ¿Ok? El oncogen es un gen que interviene en el desarrollo y la proliferación celular y que fue modificado. Entonces ahora es un oncogen. Hay otro grupo de genes que se llaman genes oncosupresores. Se llama oncosupresor porque su función es evitar que las células proliferen. Y la misma cosa, vos puedes dañarle a ese gen y entonces no está evitando la proliferación. En otras palabras, cuando tenés un oncogen activado, es como que tenés el acelerador a fondo. Cuando tenés el oncosupresor, el gen oncosupresor dañado, no pasa nada con el acelerador, pero no tenés freno. En uno tenés el acelerador a fondo y en el otro no tenés freno. El efecto es similar, te vas para adelante. ¿Ok? Bien. El otro grupo que se puede modificar son los genes que regulan la apoptosis. La apoptosis es la autodestrucción que encontró el cuerpo, la biología, ¿verdad? Para frenar a esas células que están mal funcionando. Y si vos le sacás eso, entonces esas células que están mal funcionando pueden seguir con su vida, pueden seguir adelante. Si se modifican estos dos, el freno o el acelerador, vamos a tener una proliferación aumentada. Si se modifica esto, vamos a tener una disminución en la destrucción de células dañadas. La combinación de esto va a hacer que se produzca un clon. ¿Ok?
Ese clon todavía no es una neoplasia, pero ya empezó. Se agregan más mutaciones. Entre esas mutaciones se adquiere la capacidad de producir vasos, se adquiere la capacidad de evadir el sistema inmune, porque todos esos son mecanismos de protección. Si no hay vasos, no va a crecer mucho. Si el sistema inmune le ataca al tumor, no va a crecer mucho, etc. Y entonces vamos a tener lo que se llama la progresión tumoral, que sigue adquiriendo mutaciones y eventualmente vamos a tener una neoplasia maligna. Y esa neoplasia maligna puede terminar. No quiero que salga. No, ahí. Bueno, esto es lo que ya les expliqué. Vamos a hablar, bueno, este cuadrito es porque vamos a hablar ahora de los oncogenes. Derivan de protooncogenes, ya les expliqué, fueron descubiertos como genes virales. Ya voy a saltar nomás esta parte, pero al comienzo se pensaban que estos eran genes que ingresaron a la célula porque las células fueron infectadas por un virus. Y porque encontraron estos genes virales, ¿verdad? Y en la nomenclatura se usaba la palabra B corta para decir, este por ejemplo es el gen. Y con la letra B dice que es un gen, pero originado del virus. Bueno, ¿verdad? Y después, estudiando más, se dieron cuenta de que en realidad genes similares a ellos que creían que fueron aportados por los virus teníamos en las células. Y ahí fue que apareció el concepto de que en realidad son genes normales que han sido modificados y ahora tienen un funcionamiento diferente. Entonces, el gen normal se llama proto-oncogen, cuando está alterado se llama oncogen. Bien. Vamos a explicar cuáles pueden ser algunos de los genes. Este es un cuadrito que nos muestra a una célula, la etapa que sigue una célula cuando está en reposo y cuando se quiere dividir. Cuando está en reposo está en una fase que se llama G0. Está en reposo. Cuando recibe señales para dividirse, la célula entonces entra en la fase G1. Una vez que entra en la fase G1, pasa a la fase S, de la fase S a la G2, de la G2 a la mitosis. Para que haga estas transiciones se necesitan de proteínas. En este caso estas proteínas se llaman ciclinas. Se llaman ciclinas por dos razones. Uno, porque están en el ciclo celular, y dos, porque se activan y se inactivan en forma cíclica. ¿Okay? Entonces acá tenemos la ciclina D para la primera parte, la ciclina E para la segunda parte, la ciclina A y la ciclina B. Cada una de estas ciclinas tiene una molécula accesoria que es una sinasa dependiente de ciclina. CDK quiere decir sinasa dependiente de ciclina. Bueno, entonces actúan en pares. En circunstancias normales esto está balanceado, está controlado, finamente regulado, etc. Pero vamos a ver que a veces tenemos tumores en los cuales hay un exceso de ciclina, por ejemplo, y ese exceso de ciclina hace que las células, por ejemplo, entren en el ciclo celular y se quieran dividir. ¿Ok? Y vamos a explicar algunas de las funciones que tienen los oncogenes. Para eso tenemos un ejemplo relativamente simplificado de lo que ocurre con una célula que tiene un gen. Ese gen tiene por función, bueno, en este caso este gen es un gen para producir factores de crecimiento. Pero no importa para qué sirve el gen, lo que importa es la vía de señalización para llegar a este gen. Esta célula, que puede ser cualquier célula que se le ocurra, puede ser un epitelio cúbico de un conducto de glándula salivar, puede ser un, no sé, enterocito, puede ser un hepatocito, no importa. Esta célula tiene receptores en su superficie y
acá hay un factor estimulante, un péptido, que este factor estimulante tiene un receptor específico que es este receptor. Se acopla el factor estimulante a su receptor, el receptor generalmente sufre algún tipo de modificación. Esa modificación actúa sobre un mensajero que está, o otro grupo de proteínas que está en el citoplasma, que a su vez actúan sobre otras proteínas, se produce como una cascada, eso es la cascada de señalización, y se termina actuando sobre otras proteínas que terminan llegando hasta el ADN, que se llaman factores de transcripción. Y cuando llegan al ADN, actúan sobre una zona del ADN para que esa zona del ADN se exprese. ¿Qué es lo que quiere decir que se expresa? El ADN se copia una cadena de ARN, esa cadena de ARN sale del núcleo, ¿verdad? Y termina en el retículo endoplasmático rugoso, en donde se ensamblan las moléculas de péptidos, ¿verdad? Y las moléculas de aminoácidos, ¿verdad? Y se termina formando una nueva proteína, que en este caso es esta. Eso es, más o menos en general, ocurre así en forma normal. Acá nuestro problema es que tenemos una mutación. La mutación, acá en el ejemplo de la vida real, hay un gen que se llama cis. Este gen cis produce, el producto de este gen es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Ya alguna vez escuchamos esto, ¿no? Y este factor de crecimiento derivado de las plaquetas es este que está acá. Tiene ciertas células que son células blanco y estimula para que esas células proliferen. Y el ejemplo está acá. Un tumor que se llama astrocitoma y un tumor que se llama osteosarcoma, por ejemplo, tienen esta alteración. Tienen una mutación que hace que, esa mutación hace que se produzca en exceso este estimulante. Incluso en este ejemplo, esta célula se está autoestimulando. ¿Ok? Por nomenclatura, ¿qué sería un osteosarcoma? ¿Benigno o maligno? Maligno. ¿Y osteo? Hueso. Muy bien. Ahora mismo tengo en el laboratorio una pierna de un chico de 16 años por osteosarcoma. Astrocitoma, ¿qué sería? Tumor benigno de astrocitos. Bueno, esta es una excepción a la regla. Vieron que hay excepciones. ¿Por qué una excepción? Porque este es maligno, pero tiene un nombre, una terminación benigna. No hay astrosarcoma. No hay. Es astrocitoma. Lo que hay es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Generalmente los tumores del sistema nervioso central, lastimosamente mal pronóstico, no hay mucho que hacer. Bueno, siguiendo la misma línea, ahora nuestro problema no es con el factor de crecimiento, es con los receptores. A veces las mutaciones hacen que una célula tenga muchos receptores. ¿Ok? Y tenemos ejemplos en la vida real. Hay un ejemplo con el ERB2. Es un receptor que se encuentra en las células epiteliales de muchos tumores, pero muy bien reconocido en un tipo de cáncer de mama. Hay un tipo de cáncer de mama que se caracteriza porque tiene un exceso de estos receptores y por lo tanto las células responden en forma exagerada a los estímulos porque sus receptores están muy aumentados. ¿Okay? Si esta célula normalmente tiene que tener 3, 4, 5 receptores, cuando tiene mutación tiene 100 receptores, o sea, está exageradamente aumentada la cantidad de receptores, entonces se activa y manda mucha señal y la señal llega al núcleo y el núcleo, por ejemplo, que hace que se divida mucho la célula, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué es importante y este en particular? Porque estos tumores son muy agresivos
Pero así como hay una alteración bien conocida, están empezando a aparecer terapias dirigidas, y hay terapias que se encargan de bloquear este receptor en particular. Y entonces el cáncer, de ser muy agresivo, se vuelve o se convierte en un cáncer tratable y muy, muy tratable. Mejoró mucho el pronóstico con una nueva medicación. Vamos un puntito más abajo. Ya no es el receptor, ya no es la señal que le llega al receptor, es el segundo mensajero. El segundo mensajero, que está por debajo ya del receptor. El ejemplo típico es de una molécula que se llama RAS. RAS. Y se ve en muchos tipos de tumores. Y este sí le voy a mostrar un poquito más. Esta es una foto del libro en donde nos muestra la superficie celular con la capa ahí de fosfolípido. Acá tienen un receptor de transmembranas que tiene un dominio externo, transmembranoso, y un dominio interno. A la pelotita es su factor estimulante. ¿Okay? En circunstancias normales llega un estímulo al receptor. El receptor tiene acoplado una proteína que se une a su vez al RAS. ¿Okay? Se une al RAS. Así está en reposo, vamos a decir. Como llega ese estímulo, el RAS cambia de forma por el estímulo, se activa y estaba unido al guanosindifosfato, GDP, en forma inactiva. Al cambiar, ahora se une el GTP, el trifosfato. Entonces ahí estaba inactivo, ahí está activo. Esa unión con el GTP produce, al activar el RAS, produce que se activen otras moléculas en la cascada esa que mencionamos y que eventualmente llegue una señal al núcleo de la célula. Y esa señal hace que, qué sé yo, que la célula se divida, por ejemplo. Bueno, ¿por qué esto no ocurre? ¿Por qué si llega una señal la célula no empieza a dividirse como loca? Porque esta señal rápidamente, en forma natural, se inactiva. Porque el GTP se hidroliza, pierde el fosfato, se vuelve a convertir en GDP, y cuando está GDP unida a esta molécula es inactiva. Eso es normal. Bueno, en los tumores que tienen una alteración del RAS, puede ser que haya una mutación en las moléculas que hacen que el RAS se inactive. Entonces, el RAS se activa en forma natural por un estímulo que llega, pero esto, que tiene que durar un segundo, un milisegundo seguramente, ¿verdad? Y mandar una señal rápida y terminar, se queda en forma activa y envía señal, envía señal. Aunque sea una activación, envía muchas señales. Y hay otras moléculas accesorias que sirven para inactivar también, ¿verdad? Y las mutaciones impiden que se inactive el RAS. Bueno, vamos un puntito más abajo. Ya no importa más el estímulo, el receptor, ya no importa más el RAS. Ahora estos se llaman factores de transcripción, que son las últimas moléculas que son las que llegan hasta el núcleo. Hay tumores en los que hay un exceso de estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción ya son los activos así como están, entonces le estimulan directamente al núcleo sin que haya ningún tipo de señal arriba. El ejemplo, uno de los factores es el MYC, y el ejemplo de este tipo de acontecimiento ocurre en ciertos tumores en los que hay un exceso de MYC, y ese exceso de MYC hace que las células estén dividiéndose pero como locas. El ejemplo allá, hay un linfoma muy peculiar, se llama linfoma de célula de Burkitt. Y el linfoma de célula de Burkitt, cuando uno mira el MYC, está por el cielo del MYC. Bien, estas alteraciones, ¿cómo ocurren a nivel del gen? Y hay tres mecanismos grandes que son
¿Cambio en la estructura del gen o cambio en la regulación de la expresión del gen? Si se altera la estructura del gen, estamos alterando el exoma, o sea, el ADN que se expresa. Si alteramos la regulación del gen, estamos alterando el ADN que controla, pero no se expresa generalmente. ¿Okay? El exon, el intron, etc. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir a nivel del ADN? Puede ocurrir una mutación que se llama puntual, que es un par más se altera, un nucleótido, ¿verdad? Y si eso ocurre en un exón, entonces por ahí la señal que está dando ahora esa mutación hace que se trunque la expresión del ADN. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos codones de stop codon, que se llamaba el codon para terminar la transcripción? Bueno, vamos a suponer que tenemos una proteína que es súper larga y el stop codon está normalmente al final, y vamos a suponer que hay una mutación y ponemos esa secuencia de stop en la mitad. Entonces, una vez que viene el pedido para que se transcriba la proteína, se transcribe solamente la primera parte de la proteína y el resto no se transcribe. ¿Por qué? Porque acá hubo un codón de finalización. ¿Y qué puede ocurrir? Y puede ocurrir, por ejemplo, que nuestra molécula, el RAS, ese que vimos recién, que tiene que tener una zona en donde se le acopla una molécula para que se inactive, ¿verdad? Justo esa zona no está, porque hubo una mutación y esa parte desapareció. Entonces tenemos la parte funcional, pero no tenemos la parte que hace que se detenga. Y vamos a tener una proteína fallida que su función es solamente estar activada y no inactivarse, por ejemplo, ¿verdad? A veces la mutación puede ocurrir en las secuencias que no se codifican y entonces se altera la regulación de la expresión de la proteína. La proteína está normal, pero su regulación está normal. Bueno, otro mecanismo por el que puede haber una alteración a nivel del ADN es que hayan translocaciones cromosómicas. Una translocación es cuando un segmento de un cromosoma se va a otro cromosoma. Las translocaciones pueden ser recíprocas, como en este ejemplo acá. ¿Se acuerdan que dijimos que había tumores que tienen un exceso de un factor de transcripción? El exceso del factor se llama MYC. El MYC está normalmente en el brazo largo del cromosoma 8. Acá está el MYC. Y cuando hay una división y ocurrió una alteración en la separación de los cromosomas, la porción del MYC que estaba en el cromosoma 8 vino al cromosoma 14 y viceversa. Ese extremo del 14 va al cromosoma 8. El problema es que esto no produce gran alteración, pero esto sí produce gran alteración. ¿Por qué? Porque el MYC cayó en una zona que es muy activa y antes estaba en una zona mucho más regulada. Cuando estaba acá en el cromosoma 8, el MYC se le pedía que funcione, para dar un ejemplo tonto, se le pedía que funcione una vez al día. Una vez al día tenía que producir una proteína, ¿ok? Porque está en esta zona. Sin embargo, vino a esta zona, que es la zona en donde se sintetiza inmunoglobulina, y la inmunoglobulina nosotros necesitamos en todo momento. Entonces viene a una zona donde se le pide que produzca mucha cantidad. En realidad lo que le están pidiendo es que produzca inmunoglobulina, pero vino acá el MYC y se produce mucho MYC en forma anormal, en forma no controlada. Bueno, entonces el segundo mecanismo son las translocaciones. El tercer mecanismo es lo que se llama la amplificación del gen. La amplificación del gen, acá se puede ver, este es un cromosoma que está teñido con una técnica en la que se pueden ver áreas claras y áreas oscuras. La amplificación del gen es cuando ciertos segmentos se repiten en forma, no puedo decir se repite en forma repetitiva, ¿verdad? No queda muy bien. Pero se repite varias veces y entonces esta zona está amplificada ahora.
¿Y cuál es en qué eso nos afecta? Pues nos afecta en el que ponerle que tenemos un gen que tiene que estar en esa zona y que si llega una señal a esa zona, todo lo que está ahí se replica o se expresa. Bueno, viene la señal y acá yo tengo una copia del gen, entonces una señal se expresa una vez, dos señales se expresan dos veces. Imagínense que tengo esa copia 20 veces. Viene una señal y amplifica 20 veces. Viene otra señal, otros 20 veces. ¿Entienden? Entonces hay una sobreexpresión del gen. Eso se puede ver en esa que ocurre en ese caso del gen del HER2 que mencioné recién en los tumores de mama, por ejemplo. Esos dos ejemplos que ven allá son las formas en que se pueden ver a las zonas de amplificación. Uno, cuando un cromosoma tiene una zona exageradamente amplificada, como el ejemplo de está hacia la derecha y arriba, y otro cuando esa zona produce como si fueran unos microcromosomas, que es el ejemplo que está ahí más hacia el centro, esos pequeños fragmentos. Bueno, entonces así es como con todas esas alteraciones podemos tener activación exagerada de los oncogenes, ¿okay? Que sería el acelerador para la división celular. Vamos a hablar de los oncosupresores ahora. El oncosupresor regula el crecimiento celular, pero acuérdense que siempre tenemos dos copias. Para un oncogen, si una de las copias está alterada, ya puede ejercer su papel, su rol. ¿Okay? Porque tengamos un gen alterado ya funciona mal. El oncosupresor, sin embargo, si una de las copias falla, la otra sigue funcionando, evitando la división celular. Por eso es que se tienen que perder las dos copias y por eso estos son recesivos. En cambio, los oncogenes son dominantes, ¿verdad? Entonces, solo son inactivos cuando ambas copias se pierden. Tenemos un par de ejemplos de oncosupresores. El primer gen oncosupresor que se reconoció es el gen que se ve en un tumor súper raro del ojo, que se llama retinoblastoma. Retinoblastoma. Blastoma es un término que quiere decir inmadurez, embrionario. ¿Okay? Son tumores súper inmaduros, son tumores que se parecen a las células que aparecen durante el desarrollo embrionario. Y así, en la palabra retino quiere decir que es de la retina. Pero tenemos muchos blastomas, tenemos nefroblastoma para riñón, tenemos hepatoblastoma, pancreatoblastoma, neuroblastoma, es decir, son todos tumores que pueden verse generalmente en niños. Bueno, el retinoblastoma, entonces es un tumor súper raro que ocurre en la retina del ojo. Y se sabe, como en todos los tumores prácticamente, que hay una presentación familiar y una presentación esporádica. La diferencia está en la presentación familiar, que dice que más de un miembro de la familia desarrolló el tumor, que dice que el famoso hay algo aquí, algo está. O aparece el tumor por primera vez sin ningún tipo de antecedente, esa es la esporádica. ¿Cuál creen que es más frecuente? ¿La esporádica o la familiar? ¿Qué les parece? Familiar. La familiar es menos frecuente siempre. La esporádica, aunque cueste más producir el tumor, es más frecuente. Pero si hay una familia que tiene, entonces es más probable que esa familia desarrolle más tumores que el resto. Bueno, ¿qué es lo que descubrió? Que para que se desarrolle este tumor tiene que haber alteración o mutación de un tumor oncosupresor. A ese tumor oncosupresor se le bautizó con el nombre de la enfermedad. Se le llama la proteína RD.
RB por retinoblastoma. ¿Ok? Bueno, en circunstancias normales. ¿Se acuerdan que acá tenemos una célula que está en G1 y tiene que pasar a la fase S? La fase S es donde se sintetiza el ADN. ¿Ok? Bueno, para que ocurra eso hay ciclinas. Una ciclina importante es la ciclina D y su molécula acompañante es la cinasa dependiente de ciclina 4 o 6. La función de las ciclinas es tomar a la proteína RB que está en forma activa y que evita que haya una división y la inactivan. ¿Cómo la inactivan? Le agregan un grupo fosfato. Por eso es sinasa. Esto le agrega el grupo fosfato. Cuando la proteína RB está con el grupo fosfato, se inactiva. Y al inactivarse, suelta a un factor que le tenía atrapado que se llama E2F. Entonces, la proteína RB le captura al E2F. El E2F, su función es que la célula pase de G1 a S. Como el E2F está capturado, no ocurre eso. Cuando la ciclina se activa, para la redundancia, le inactiva al RB, el RB suelta el E2F y el E2F permite o contribuye a que haya división celular. En la forma familiar, que empezamos lo agarré, imagínense, el espermatozoide y el óvulo, y acá se forma el huevo fecundado. Esta persona se forma desde el nacimiento de este individuo, ya nació con una copia anormal del RB. ¿Ok? Ya nació con una copia anormal. Pero dijimos que estos son recesivos, quiere decir que la otra copia, la que está en negrito, sigue haciendo que funcione normalmente la célula. Todas las células del cuerpo, no solo la del ojo, todas las células del cuerpo van a tener esa alteración, le va a faltar una copia. Y por circunstancias de la vida, cuando pasa el tiempo, recibe una mutación. Esa mutación anuló una de las copias, la única copia buena que tenía. Ahora esas células que justo están en la retina y que perdían las dos copias, entonces ahora con el tiempo pueden terminar produciendo un tumor. Bueno, esta es la teoría. Bueno, ¿qué pasa con los que nacen con las dos copias normales? ¿Cómo se ve ahí? Pues todas sus células son normales y durante la vida adquieren una mutación por algún motivo. Una mutación es incapaz de producir ninguna alteración y después tienen que adquirir una segunda mutación para que terminemos en el mismo problema. Y así es como se le conoce a la teoría del doble hit o doble golpe. Cuando hay un tumor, cuando hay un gen que es recesivo, se necesita de dos eventos para que se inactive el doble golpe. Y si vos naciste con una copia mala, si tenés una predisposición familiar, se necesita de la mitad del esfuerzo nomás. Con un evento nomás se puede ya inactivar el otro y eventualmente desarrollar la enfermedad. Bueno, esto era lo de la mitosis. Esto es lo mismo que le estuve explicando del retinógrafo. Bueno, acá vamos a hablar de otro ejemplo, esta vez de la beta-catenina o del APC. ¿Se acuerdan que dijimos que había un gen APC en el colon, en el cáncer del colon? Bueno, en circunstancias normales, estos dos son circunstancias normales. Tenemos una célula que tiene un receptor para un factor de crecimiento que WNT se llama el factor. Si no está activado el receptor, tenemos una molécula que se llama beta-catenina que está unida a otra molécula que se llama E-cadenina.
la E-cadenina interviene en la unión celular. Si por algún motivo la beta-catenina se desprende de su conexión con la membrana celular, la beta-catenina puede dirigirse hasta el núcleo y actuar a nivel del núcleo para que esta célula, por ejemplo, se divida. En circunstancias normales, la beta-catenina es interceptada por un complejo de proteínas, complejo de destrucción, en donde una de las proteínas principales es el APC. Si esto ocurre, se destruye la beta-catenina, no hay señal y la célula no se divide. Ahora, si se quiere que se divida, que haya proliferación, viene una señal allá para que se divida. Esa señal actúa sobre un receptor y la función de esa señal es desarmar a nuestro complejo proteico. Si la beta-catenina que estaba unida una vez más a la E-cadenina se desprende y no hay nadie que le detenga, que lo intercepte, llega la señal hasta el ADN, ¿ok? Y a partir de ahí se activan genes que hacen que esta célula se divida. Eso es lo normal. Si uno nace con esa mutación, la mutación hace que uno pierda el APC. Entonces nunca hay complejo destructivo. Y si la beta-catenina se desprende y viene hacia el núcleo, no hay nadie que la ataque, aunque no haya ningún tipo de señal. Acá se desarmó esto porque hubo una señal. Acá no hay ninguna señal. Entonces esta célula está, vamos a decir, casi obligada a dividirse cada rato porque no hay nadie quien le frene a esa señal de estímulo. Y si queremos frenar esa que ya está proliferando, se va a volver a unir nomás el complejo. O... El que está proliferando, y si está proliferando ya va a proliferar, ya van a volver a establecerse dos células. Sí, se va a volver a unir el complejo. Pero en teoría esto ocurre, o sea, en teoría estamos explicando la función de la molécula que se llama APC con este ejemplo. Bueno, cuando ven algo así, tienen que entender que a veces vamos a tener un efecto similar si tenemos una alteración de la E-cadenina que, por ejemplo, no le esté atajando a la beta-catenina. O si tenemos un defecto del receptor de WNT. O sea, hay muchos elementos que intervienen en esto y le estamos hablando solamente de uno, pero otros pueden tener efectos similares, vamos a decir. Bueno, ahora vamos a mencionar brevemente la apoptosis. Y en la apoptosis, o sea, cuando hay alteración en la apoptosis, generalmente hay un aumento en la expresión de proteínas protectoras. Ustedes se acuerdan que en la apoptosis teníamos proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Una de las famosas proteínas antiapoptóticas, el BCL2. Pues hay tumores en los cuales hay una expresión exagerada de BCL2 y eso evita que las células mueran por apoptosis. El ejemplo típico es un linfoma en donde hay una translocación entre el material del cromosoma 14 y el cromosoma 18. En el cromosoma 14 está el BCL2, en el 18 está el gen de la cadena basal de inmunoglobulina y hay una expresión exagerada de BCL2 y entonces las células no mueren por apoptosis. Vamos a hablar de ese grupo ahora. Hay personas que tienen alteraciones, ya sean heredadas o adquiridas también puede ser, en los genes cuya función es regular el funcionamiento y o la reparación del ADN. Bueno, para eso voy a mostrarles este cuadro. En este cuadrito tenemos una célula, miren la cara de la célula, esa está triste, ¿verdad? Bueno, esta es una célula normal, ¿ok?
Esta es la célula normal. Esa célula normal tiene una proteína que se llama P53. El P53 realmente tiene muchas funciones, pero básicamente le conocen como el guardián del ADN. Su función es que el ADN funcione bien. Esta proteína normal esta célula normal sufre un ataque por un virus, por un químico, por irradiación, y se produce un daño en el ADN. Ese daño del ADN, o hipoxia incluso dice, ¿verdad?, activa el funcionamiento del P53. O sea, el P53 es un sensor que detecta daño a nivel del ADN. La activación del P53 tiene varios, vuelve a activar otros mecanismos. Por un lado, hace que se exprese una proteína que se llama P21. El P21 inhibe a las ciclinas dependientes, a la sinasa dependiente de ciclina, esa molécula que se junta con la ciclina, y hace que la célula automáticamente deje de dividirse, frena la división celular. Lo primero que hace es, vamos a frenar la división celular porque el ADN está dañado. Lo segundo que hace es activa otro grupo que se llama GAP45, y esto es como una especie de corrector. Entonces, mira, acá tiene que ser ATT y acá se copió ACT, entonces trata de corregir y trata de hacer que la expresión de la secuencia de los nucleótidos sea correcta. Si logra corregir, repara el ADN y la célula sigue con la división. Si no logra corregir, otra de las funciones del P53 es que haya sobreexpresión del VAX, que es un pro-apoptótico, y la célula muere por apoptosis. O sea, el mensaje es, cuando funciona bien el P53, la división se mantiene, o sea, la copia del ADN se mantiene bien. Y si falla la copia y no se puede reparar, la célula muere, porque es mejor que muera a que se ponga en peligro la especie. Bien. El ejemplo del medio es cuando tenemos una alteración del P53. Tenemos una alteración del P53. Ocurre el daño por ADN. Todos los días ocurre el daño por ADN. Y a medida que envejecemos, aumenta la cantidad de daño. Y los genes que dependen del P53 no funcionan. Por lo tanto, no hay activación del P21, no se frena el ciclo celular. No hay activación del GAP, no se repara el ADN. No se estimula la apoptosis y la célula mutada pasa de largo. La copia mala pasa de largo. Y esa copia mala entonces queda en las células hijas. Y las células hijas van a volver a repetir el ciclo y van a volver a tener copias malas, y así vamos a empezar a crear un clon que eventualmente puede terminar en un tumor. Bueno, y en el tercer ejemplo tenemos una célula normal. Esa célula normal sufre otra vez un daño, y esta vez el P53 está funcionando y actúa sobre lo que se llaman microARN. Y estos microARN pueden actuar inhibiendo la proliferación de genes de proliferación, o pueden favorecer la apoptosis en las células cuando están bien funcionando, Entonces, el microARN, si funciona bien, puede hacer que una célula que tenga un daño, porque acá está el daño,
deje de proliferar y le meten el freezer. O puede, el otro mecanismo es que muera por apoptosis. Entonces, en este caso utiliza micro ARN, en este caso utiliza otro set de proteínas. Bueno, esto vamos a pasar, estos son los dos mecanismos. Bueno, estamos terminando. Entonces, un solo carcinógeno no puede transformar las células. Casi todos los tumores muestran múltiples alteraciones. ¿Okay? Y ese cuadrito que ven ahí es lo mismo que vimos al comienzo, solo que en vez de que esté en la figura, le muestra nomás la acumulación de mutaciones para que una célula primero adquiera la capacidad de dividirse mucho, después adquiere otras capacidades, esa otra capacidad ya podemos empezar a ver, se puede traducir morfológicamente con la forma de displasia. Este es un concepto de evolución o progresión tumoral que nos indica que esta célula normal que después se mutó y se convirtió en una célula tumoral, el día de mañana en que se convierte en un tumor real, no es una masa homogénea, acá está representado en el color rojo, sino que es una masa de células que se originaron de esta célula, pero que incluso a lo largo de su progresión han adquirido mutaciones nuevas. Y algunas de esas mutaciones hacen que se muera ahí la célula y otras hacen que siga proliferando y que siga adquiriendo nuevas capacidades. Y voy a terminar con este, que es el cuadrito con el que empecé, para mostrarle que una célula normal todo el día sufre daño por múltiples agentes. La próxima clase va a ser sobre los agentes que producen el daño. La clase va a ser sobre irradiación, la clase va a ser sobre virus que son capaces que son oncogénicos, y sobre ciertos carcinógenos, sustancias químicas que pueden producir daño a nivel del ADN. Bueno, se produce daño al ADN. Si hay una falla en la reparación del ADN, ¿por qué puede fallar? Porque ya naciste con un defecto para reparar tu ADN, o porque la capacidad de reparar el ADN fue sobrepasada por el exceso de daño. Eso es lo que ocurre con un fumador, que si te fumas un cigarrillo por día, difícil que te va a producir molestias. Pero si te fumas 20 cigarrillos por 20 años, entonces vamos a decir que estás creando las condiciones ideales para que empiecen a haber daños, ¿verdad? Por el exceso de inflamación que está generando. Bueno, la mutación que ocurre tiene que ocurrir en este grupo de genes en los que favorezcan la proliferación celular o en aquellos que impidan que haya apoptosis, y eso, la combinación de esto va a producir una expansión clonal. Ese clon va a seguir acumulando mutaciones, esas mutaciones le van a dar nuevas ventajas, crecer los vasos, evadir el sistema inmune, y eventualmente vamos a llegar a un neoplasia maligno, que puede incluso quedarse ahí, ser localmente agresiva o viajar. Muy bien. Hasta acá, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando vos dijiste que puede repararse otra vez por la P53, Sí. y que después puede o generar la apoptosis o ponerle en el freezer. Si le ponen en el freezer, entonces esa célula que estaba mutada, pero que está congelada, puede esa célula que, si le ponen en el freezer es porque no pudo reparar del todo, y esa célula no se va a dividir más. Quedó ahí. Es como tener un enfermo que no te puede contagiar. Te pone ahí, pero no le puede contagiar a nadie. Está ahí. Ya no se va a reproducir, o sea, no va a pasar la enfermedad. Y por ejemplo, mi tía por ejemplo tuvo cáncer de mama y se curó y después le reapareció otra vez y se tuvo que volver a curar. Para las reactivaciones así el cáncer, lo que pasa es que lo más probable es que eso que se reactivó son células que quedaron, si se quiere, dormidas
o eran tan escasas que todavía tardaban muchos años en volver a aparecer. Eso no se llama pasajero. ¿Qué? No se llama pasajero. Se pasa el- Yo diría que había dos tipos de mutaciones, uno drive y otro. No, esa mutación driver se dice que se piensa que es una mutación importante para que se produzca el cáncer. Sí. Y las mutaciones pasajeras son mutaciones adicionales. Ah. Pero se dice driver cuando se identifica cuál es la mutación que sin su presencia no habría cáncer, supuestamente. Ese es driver. Pero el caso este que vos me decís, yo creo que es sencillo. Es más fácil que hayan células que quedaron, o sea, imagínate, tenés 1 millón de células de cáncer, le haces el tratamiento, le eliminas a 999.000 y te queda una célula que no murió. Esa célula que no murió puede tardar mucho tiempo en volver a crear un clon, una masa. Esa es la opción que yo creo más correcta. La otra opción es que se curó y por algún motivo volvió a generar nuevos tumores. ¿Entendés? Pero eso no tiene nada que ver con lo de la célula en el freezer, ¿verdad? Porque me imaginé que tal No, vez no, sí la no tiene activó nada y que ver. después No, no puede tiene volver. nada que ver. No, Ok. no tiene nada que ver. Lo que la semana pasada estuve en un congreso y estaba mostrando algo muy interesante. Hay enfermedades que, por ejemplo, son de gente mayor, que son enfermedades que se ven desde los 60 para arriba. Una de esas enfermedades se llama leucemia linfocítica crónica, que es un linfoma a la sangre y se suele ver en gente mayor. Bueno, con técnicas cada vez más finas están demostrando que probablemente la enfermedad ya estaba presente, no como enfermedad, sino como célula